Bueno gente, como todos ustedes saben, a Chito Vera se le acaba de caer la pelea que se venía cocinando para él, que era precisamente contra Henry Cejudo. Y ha dado ciertas declaraciones también sobre no solamente el nombre al cual él quisiera estarse enfrentando, sino que también directamente a los nombres que actualmente se van a estar enfrentando por el cinturón de las 135 libras. Y me refiero a Sean O'Malley contra Aljamain Sterling. Como todos ustedes saben, esto fue una pelea que prácticamente se pactó de la nada. Sean O'Malley, desde mi punto de vista, no hizo méritos suficientes como para estar ahí todavía, ¿ok? Creo que le tenía que haber ganado a un top más, desde mi punto de vista, ¿ok? Lo de que le ganó a Pearl Jam, yo creo que tenía que haber hecho una pelea más, porque antes de él estaba el mismísimo Chito Vera, estaba Cory Sandhagen, estaba el mismo Merab Dvalishvili. Por supuesto, Merab no va a pelear contra Aljamain Sterling, pero tenía probabilidades en caso de que Henry Cejudo hubiese sido el ganador de aquella contienda que ellos dos tuvieron. O sea, aquella contienda que tuvo Aljamain Sterling contra Henry Cejudo, que terminó por ganarla Sterling con una decisión dividida, pero fue una pelea bastante cerrada. Ahora bien, el mismo Chito Vera ha estado dando ciertas declaraciones de cómo él está viendo esa pelea, ¿no? Por ese cinturón indiscutido, por supuesto, de la división de la cual él es parte, ¿no? Que él está precisamente en el top de esa división. Por lo tanto, él está diciendo de que él tiene ansias de ganar, él tiene ansias de pelear, pero él está viendo de que en caso de que él se tenga que enfrentar a uno de los dos, ¿okay? Él preferiría enfrentarse, por supuesto, a Sean O'Malley porque es una pelea desde su punto de vista un poco más fácil para él, un poco más factible para él, porque ya ellos dos se enfrentaron en una ocasión y en esa ocasión precisamente el que salió victorioso fue también Chito Vera. Fue un TKO, ¿ok? Como todos ustedes saben, como todos ustedes recuerdan, fue un TKO después de una buena patada que le dio a la zona baja del cuerpo. Supuestamente tuvo una lesión, ¿ok? En un pie, debido a que supuestamente, según Sean O'Malley, él tenía una lesión recurrente ahí y que después de varios intercambios, después de varios golpes, varias low key, no solamente recibidas sino que también tiradas, pues que al final hizo que se lesionara y que ya después, por supuesto, en el suelo, pues Chito Vera simplemente lo que tuvo que hacer fue caerle arriba y hacerle un fuerte ground and pound, el cual no pudo de ninguna forma defender Sean O'Malley, porque como todos ustedes saben, el piso de Sean O'Malley no es que sea espectacular. Sin embargo, por ejemplo, contra Pearl Jam hizo una que otra buena defensa contra el derribo, aunque esa pelea pues también dejó cierto margen a la polémica, porque mucha gente pensaron de que Pearl Jam ganó esa pelea y muchos más pensaron de que Sean O'Malley fue el que realmente la ganó. Precisamente en las tarjetas de los jueces, el que se la llevó fue Sugar Sean O'Malley. Ahora bien, Chito Vera está diciendo de que este estilo de pelea que tiene Sean O'Malley pues es un estilo de pelea que no va a perdurar en el tiempo, porque esto de que terminar la pelea con un solo golpe, hacer un golpe y KO, esto es algo que no va a ocurrir cuando se enfrente a tops de la división. Chito Vera está diciendo de que Sean O'Malley no se había enfrentado absolutamente a nadie y que por eso era que él hacía este tipo de highlights espectaculares. Por esa misma razón era que él hacía o conseguía estos KOs espectaculares, pero cuando lo vimos, por ejemplo, contra el mismo Chito Vera, no lo pudo hacer. Cuando lo vimos contra Pearl Jam, no lo pudo hacer. Ganó la pelea por una decisión dividida, pero fue una decisión, o sea, fue una pelea bien cerrada, ¿ok? En la cual él sí tuvo sus momentos, conectó en sus momentos, conectó seco incluso, pero no logró derribar, no logró hacerle un knockdown en ningún momento a Pearl Jam. Por lo tanto, es evidente que lo que está diciendo Chito Vera es algo real. Mientras más, por supuesto, aumentes en los rankings, mientras más asciendas a ese top 1 de la división, ¿ok? Más difícil van a ser tus peleas. Y precisamente Aljamain Sterling es un tipo complicado, ¿ok? Como ya les he dicho en múltiples videos, no es un campeón que a mí me agrade mucho como campeón, como figura principal de una división. Sin embargo, hay que aceptar que es un tipo muy complicado, que es un tipo que tiene un juego de suelo muy duro, muy fino, ¿ok? Que te puede someter, que te hace un ground and pound bastante fuerte, ¿ok? Y que también tiene una endurance bastante grande, tiene una capacidad física, no solamente fuerza, sino que también cardio bastante bueno para esa división, ¿ok? Y que es un tipo que se mantiene a lo largo de toda la pelea haciendo un tipo de presión bastante buena desde mi punto de vista, ¿ok? Mantiene cierta presión con sus derribos, etcétera, bastante bueno. Pero como ya les digo, no es un tipo que busca más de lo que puede mostrar en las peleas, sino que más bien hace lo que tiene que hacer para ganarlas y eso es todo. Gana por puntos y eso es todo. Sin embargo, yo creo que con Sean O'Malley va a ser algo diferente. No sé por qué, pero me está diciendo
que va a hacer algo diferente. Y precisamente Chito Vera está viéndolo. Chito Vera dice que quiere que gane Sean O'Malley. O sea, no que quiere que gane Sean O'Malley, sino que preferiría enfrentarse a Sean O'Malley porque es un tipo que ya él conoce, que ya él sabe cómo ganarle. Por encima, por supuesto, de Aljamain Sterling, pero que él ve muy difícil de que Sean O'Malley salga victorioso de ese encuentro, porque él sabe que la capacidad que tiene Aljamain Sterling, la fuerza que tiene Aljamain Sterling, lo completo que es Aljamain Sterling, va a ser muy complicado de ganarle por parte de Sean O'Malley, y que precisamente el estilo de pelea que tiene Sean O'Malley, que es un estilo de pelea un poco de striking, tirando esos highlights, qué sé yo, no lo va a poder hacer precisamente contra Aljamain Sterling. Va a ser mucho más complicado que se lo haga al campeón de la división. Ya después que vimos lo que pasó con Pearl Jam, cómo se le complicó con Pearl Jam, ¿okay? Va a ser exactamente lo mismo que pase contra Aljamain Sterling, se le va a complicar. Y yo creo que Aljamain Sterling, al ser un tipo más grande que Pearl Jam, al ser un tipo un poco más, digamos que cargado de masa muscular, más fuerte, va a lograr llevarlo al suelo con relativa facilidad, desde mi punto de vista, ¿ok? Ahora bien, hay que tener cuidado con ganar a la decisión, o sea, con alargar la pelea a la decisión por parte de Aljamain Sterling, porque como todos sabemos, la UFC o los jueces de la UFC tienden a darle la pelea por regla general, ok, esto es algo que ha ocurrido en múltiples ocasiones, que ha traído muchísima polémica y que últimamente, de hecho, trajo una polémica en la pelea que tuvo Askar Askarov contra Kai Kara-France. Por lo tanto, esto es algo que puede volver a ocurrir y precisamente con Sean O'Malley ya ha ocurrido, directamente con Sean O'Malley ha ocurrido. Y es el mismo caso, por ejemplo, de Pearl Jam, cuando se enfrentó a Pearl Jam. Y que por lo tanto, si la pelea llega a la larga, los jueces van a tener, a menos que sean unos jueces imparciales, y que la pelea realmente se muestre de la forma en que yo pienso que se va a estar mostrando, y de la forma en que, por ejemplo, Chito Vera piensa que se va a estar mostrando, que va a ser directamente una pasada por arriba por parte de Aljamain Sterling, por el estilo de pelea, por el peleador que es, por la forma en que prepara sus planes de juego, etc. Si la pelea no es una pasada por arriba y llega a la larga, es muy probable que en puntos Sean O'Malley logre ganar a Aljamain Sterling, ¿ok? No solamente porque puede ser un tipo que conecte un poco más, que es un tipo que tiene un buen volumen de golpeo, pudiéramos decir esto, sino que también porque va a tener en contra la parte popular, la parte de que la UFC quiere que Sean O'Malley sea el campeón de esa división, porque es un tipo que vende mucho más que Aljamain Sterling, es un tipo que brinda un poco más de espectáculo, digamos así, que Aljamain Sterling, ¿ok? Y que por lo tanto la UFC quiere este tipo de cosas siendo campeón, quiere este tipo de figuras, quiere este tipo de nombres, ¿ok? En los top de la división, ya sea de cualquier división, pero específicamente en esta que estamos hablando, en la cual Aljamain Sterling es el campeón actualmente indiscutido, pues que la UFC no lo quiera a él, a pesar de que es un tipo que se ha mantenido activo, a pesar de que es un tipo que no le ha dicho no a prácticamente ninguna pelea que le han ofrecido, o sea que la UFC le ha ofrecido, y este por ejemplo es uno de los casos porque supuestamente tiene una lesión recurrente, él no se ha recuperado al 100% de su última pelea contra Henry Cejudo. A pesar de todo esto, él aceptó esa pelea contra Sean O'Malley y va a estar ahí en agosto peleando contra Sean O'Malley, si todo está bien, si la lesión realmente no escala. Okay, si se queda nada más en una pequeña lesión, una lesión recurrente, y él siente que tiene la capacidad de entrenar fuerte, de recuperarse, ¿no? Y entrenar fuerte, hacer un buen campamento de pelea, pues muy probablemente él va a estar entrando en el octágono y va a estar peleando contra Sean O'Malley en agosto, ¿ok? Pero la cosa es que yo también considero, al igual que Chito Vera, de que Sean O'Malley tiene muy pocas probabilidades de ganar esa pelea. ¿Okay? A pesar de que Sean O'Malley sea un tipo, como ya les digo, un poco impredecible, a pesar de que tenga buen striking, a pesar de que tenga ciertas buenas cualidades, yo creo que no ha tenido el suficiente fogueo o no ha mostrado el suficiente fogueo contra gente grande, contra personajes grandes de la división, como mismo lo está diciendo Chito Vera, quitando por supuesto a Pearl Jam, que fue lo único, o sea, fue al único al cual él le ha ganado, que ha sido un top, y fue una victoria, digamos que bastante polémica, porque como ya les dije, fue una victoria bastante cerrada. Por lo tanto, yo considero de que Chito Vera lleva mucha razón en estas declaraciones que le está diciendo. ¿Hasta cuándo tú puedes llevar este estilo de pelea? Este estilo de pelea, por supuesto, que tiene Sean O'Malley a lo largo de su carrera. ¿Hasta cuándo puede ser el tipo de un solo golpe, el tipo de esa fuerza de pegada? Yo creo que no va a ser a largo plazo, porque él le ha hecho esto a precisamente debutantes o gente que ha estado fuera de los top, ¿ok? Pero ahora mismo va a verse reflejado realmente cuánto puede hacer frente a un campeón, frente precisamente a Aljamain Sterling. Como ya les digo, hay que ver qué pasa con estas pequeñas lesiones que tiene Aljamain, pero yo creo que él va a estar preparado y a pesar de esas lesiones creo que va a ganar esa pelea. Creo que le va a pasar por arriba a Sean O'Malley y él sabe que tiene que hacer un desempeño muy por encima de lo que ha hecho hasta ahora en sus demás peleas.
por el campeonato, ¿ok? Tiene que hacer un desempeño verdaderamente espectacular, porque, como ya les digo, va a tener ese punto en contra de no ser el favorito, o sea, de no ser el favorito para los jueces, para la compañía, etc. Porque en este caso, el favorito para la compañía, el favorito para Dana White, el favorito, entre comillas, de los jueces, es un poco más Sean O'Malley que Aljamain Sterling, ¿ok? Por lo tanto, aquí no se cumple el al campeón hay que pasarle por arriba. No, aquí es al revés. Desde mi punto de vista, en esta pelea es al revés. A pesar de todo esto, creo que en el papel, creo que viendo las probabilidades de victoria de ambos peleadores, creo que Aljamain Sterling está por encima. Y Chito Vera también lo está diciendo. Creo que él está por encima. Ahora bien, algo interesante que puede ocurrir después de esta pelea, o sea, en el caso de que sea Sean O'Malley que salga derrotado, pues que le pudieran dar a Chito Vera a Sean O'Malley, pudieran hacer una especie de revancha. No sé si la UFC quiera romper su juguete, ¿ok? Porque esto es algo que pudiera pasar, esto es algo muy probable que pase, que por un lado Aljamain Sterling lo derrote feo, ¿ok? Y que por otro lado le den una pelea como para ya, yo no sé si catapultar a Chito Vera al cinturón o si la UFC quisiera hacer, no sé, una especie de reemplazo de estrella por Chito Vera precisamente, y que le den a Sean O'Malley a Chito Vera a modo de revancha, y que de esta forma, porque yo supongo que si es derrotado por el campeón de la división, Sean O'Malley se mantenga en el número 1 de la división, o sea, se mantenga en el puesto número 1, al ser derrotado por el campeón solamente quede en esa posición, y que Sean O'Malley, si se enfrenta a él y le logra derrotar, lo logra derrotar, ¿no?, de una forma u otra, pues que al enfrentarse al número 1 va a tener la siguiente oportunidad a pelear por ese cinturón. Desde mi punto de vista, esto es algo complicado de que ocurra. Hay que ver cómo se dan las cosas. Hay que ver si la UFC está dispuesta a hacer este tipo de movimientos para colocar a un tipo como Chito Vera en el top a pelear por el cinturón. Porque desde mi punto de vista, Sean O'Malley, si bien me gustaría que él fuera el que ganara, ok, prefiero a Sean O'Malley como campeón que a Aljamain Sterling, creo que es algo muy difícil de que ocurra. ¿Okay? Y creo que Sean O'Malley no tiene lo suficiente desde mi punto de vista para ganarle un tipo como Aljamain Sterling. Creo sinceramente que va a ser una pelea fácil para Sterling. Creo que va a ser una pelea fácil para el campeón. Pero el campeón tiene que ganar, tiene que hacerlo, tiene que esforzarse un poco más de lo que ya lo ha hecho, ¿ok? Y tiene que finalizar de una forma u otra a Sean O'Malley. Si no lo hace y la pelea se va a las tarjetas de los jueces, puede que haya sorpresa, y se los estoy diciendo desde ahora, ya esto es algo que ha ocurrido. Hay que simplemente ver el pasado para interpretar un poco lo que pudiera ocurrir en el futuro, y creo que esto es algo que pudiera ocurrir. En las tarjetas de los jueces contra Sean O'Malley es complicado porque es un tipo que es favorecido por la compañía. Hay que tener mucho ojo aquí, hay que tener mucho cuidado. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.